En esta oportunidad vamos a ver cómo se resuelve el punto número 5, donde les están pidiendo que hagan la estructura y que digan el mecanismo de reacción por el cual se lleva a cabo esta ecuación y por qué es el único producto. Recuerden, esta es la tarea de los enuros de alquilo. Me van a perdonar las veces que tosa y cuando... Veamos, cuando nosotros hacemos reaccionar, este es un halogenuro de alquilo, a pesar de que tiene aquí un benceno, un aromático, pero los halógenos están posicionados en carbonos alquílicos, por lo tanto es un halogenuro de alquilo de tipo secundario, porque este carbono es un carbono secundario y este carbono es un carbono secundario, por lo tanto es un halogenuro de alquilo secundario. Cuando nosotros lo hacemos reaccionar con este compuesto, lo que nosotros necesitamos aquí es un nucleófilo. Ese nucleófilo, o sea, un buscador de cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando en la reacción, permítanme, pongo el punterito láser, cuando en las reacciones de sustitución nosotros tenemos un nucleofílico, lo que va a suceder es ese nucleofílico sustituye al halógeno. Aquí tengo dos halógenos que podrían ser sustituidos, pero esa es una de las preguntas. ¿Por qué el producto que se da es el único? Eso lo vamos a ver realizando el mecanismo de reacción. Y aquí donde les están preguntando el mecanismo de la reacción es si sigue el camino del mecanismo SN1 o el mecanismo SN2. Pero igual vamos a hacer el mecanismo de la reacción para ver por qué solo nos da uno. Entonces, acá, cuando nosotros tenemos, este es un alcohol, el nucleófilo de este alcohol, permítanme, se lo señalo, el nucleófilo va a ser cuando nosotros tenemos un alcohol, el nucleófilo es un alcóxido, en este caso el metóxido. Ese es el nucleófilo. Entonces, este nucleófilo va a llegar a sustituir a este bromo y no a este. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál va a ser el producto de la reacción? Que es una de las preguntas. Indique la estructura del producto. Este va a ser la estructura del producto donde el nucleófilo sustituyó al bromo. Aquí tenemos que ver, cuando me preguntan cuál es el mecanismo, me preguntan si sigue una SN1 o una SN2. En su tarea, en el punto número 1, ahí les han puesto que haga un cuadrito comparativo de la SN1 y de la SN2, de los factores que favorecen una SN1 y una SN2. Perdón, por esta hay muchas más. Aquí, ahí cuando ustedes ya llenen ese cuadrito van a ver que el sustrato es el halogenuro de alquilo para una reacción. SN1 es los sustratos terciarios, o sea, el halogenuro de alquilo terciario es más reactivo o es mejor, favorece más la SN1, un terciario más que un secundario, más que un primario y más que un metilo. Y la SN2, el metilo favorece más que el primario, más que el secundario, más que el terciario. En este caso, nosotros tenemos un halogenuro de alquilo secundario, o sea que como que está a medio camino. Así es que tenemos que ver los otros factores. ¿Qué otro factor nosotros podemos ver acá? Normalmente en estas reacciones, el mismo nucleófilo es el solvente. Así que tenemos que ver qué tipo de solvente es esto. Porque aquí nos dice la literatura que el solvente que es prótico polar va a favorecer la SN1 y los solventes apróticos son los que van a favorecer la SN2. ¿Y qué tipo de solvente es? Este es un solvente prótico polar. ¿Por qué prótico? Se le llaman próticos aquellos solventes que tienen hidrógeno unido a un
a un átomo más electronegativo, así como se acuerdan del FOM. Pues aquí tenemos el hidrógeno unido al oxígeno. Este es un solvente prótico polar. Por lo tanto, como tengo un solvente prótico polar, va a favorecer que el mecanismo por el que se lleve a cabo esta reacción sea un mecanismo SN1. Y en los mecanismos SN1 hay intervención de un carbocatión. Y acuérdense que los carbocationes hay una serie de, una tabla donde dan las estabilidades, que terciario, más que secundario, más que primario, más que metilcarbonio. Por esa razón, porque este solvente, que es el mismo nucleófilo en este caso, es un solvente prótico polar, se va a ver favorecida el mecanismo SN1. Ahora veamos por qué se sustituye este bromo y no este bromo, siendo que los dos son secundarios. Eso lo podemos ver por el mecanismo. Ya sabemos que siempre los halógenos son más electronegativos que los carbonos, por lo tanto los electrones siempre van a estar más cerca. Y por la presencia que anda ahí de este compuesto, este bromo sale de la molécula y me va a dejar cargado positivamente. Me forma un carbocatión. Vean en qué tipo de carbono está, en un carbono secundario, por lo tanto es un carbocatión secundario. Y este igual sería un carbocatión secundario. ¿Pero por qué se da este y no este? Pues sencillamente, jóvenes, porque este es un carbocatión bencílico. Los carbocationes bencílicos son aquellos que están en carbonos adyacentes a un anillo aromático. Este es un anillo aromático y este carboncito está adyacente al anillo aromático, por lo tanto este es un carbocatión bencílico. Y ese carbocatión bencílico es el que hace que se sustituya acá y no acá. Este también es secundario, pero el carbocatión bencílico es muchísimas veces más estable que un carbocatión secundario cualquiera. ¿Por qué? Porque el carbocatión bencílico está estabilizado por resonancia. Y esa es la razón por la cual solo se da este producto y no se da el otro. Ahora sigamos la reacción. Cuando ya tengo mi carbocatión, el carbocatión bencílico, viene el ataque del nucleófilo. Toda la molécula ataca y me va a dar esto. Un par de estos electrones del oxígeno, el oxígeno siempre va a tener dos pares de electrones sin compartir. Uno de estos pares viene y se une a este carbono y neutraliza la carga positiva. Pero entonces, quien me va a quedar falto de electrones es el oxígeno. Aquí me faltó ponerle un parcito de electrones. Pero esta carga positiva significa que le hace falta el otro par, porque vean, tiene dos pares de electrones. La molécula perdón. La molécula no puede quedar así. Por lo tanto, se reordena y con la presencia del mismo solvente, con estos pares de electrones, sustraen el hidrógeno y este parcito de electrones que tiene el hidrógeno vuelven al oxígeno y así el oxígeno recupera su par de electrones que le había quedado, que le hacían falta, y ya tenemos el producto obtenido. Y ahí ya contestamos el punto. ¿Cuál es la estructura del producto? Es esta. ¿Cuál es el mecanismo de reacción que sigue? SN1. ¿Por qué? Porque tiene, el que quizás más pesa aquí es porque tiene un solvente prótico polar. ¿Y por qué es el único producto? Y no aquí, porque se da la formación de un carbocatión bencílico que es muchísimas veces más estable que un secundario, por lo tanto me va a dar este producto.
Y eso es la forma de analizar. Y de la misma forma tienen que analizar lo otro. Tienen que, con esos cuadritos que ustedes tienen adelante, tienen que ir viendo si favorece la SN1 o la SN2. Espero les sirva, chicos.